Buenas tardes. A continuación voy a exponer con respecto a la extinción de las obligaciones. Eh, una obligación. Una obligación se extingue por cualquier acto jurídico reconocido como válido para dar fin a las relaciones obligatorias. El pago como modo de extinguir. El pago como modo de extinguir se hace el pago, ¿verdad? Jurídicamente hablando es el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación. Característica del pago como modo de extinguir. A. El pago es un modo voluntario de extinguir las obligaciones. B. Es un modo general de extinguir las obligaciones. C. Es un modo ixo que jure de extinguir las obligaciones. Ok. Tenemos a continuación un esquema donde podemos ver cómo se hace el pago, cuándo se debe hacer el pago. Este es el siguiente esquema que tenemos nosotros aquí, donde nosotros podemos ver a continuación cómo debe hacerse el pago. En este dibujo vemos que manejan lo que es el efectivo débito y cheque. ¿Quién debe hacer el pago? Sale de una persona a otra. ¿Cuándo se debe hacer el pago? Sale el día 31, que generalmente son 15 y último. ¿Dónde debe hacerse el pago? Y aquí vemos a quién debe hacerse el pago. Bueno, ese es un esquema que tenemos. ¿Cómo se debe hacer el pago? Ajá. Imputación del pago. Si el deudor mantiene varias deudas a un mismo acreedor y la suma pagada no basta para extinguirla a todas, deben aplicarse las siguientes reglas. Número 1. El pago se imputa a la deuda que señala el deudor. 2. Si el deudor paga y no indica a cuál es la deuda, se le imputa el pago. El acreedor elige la deuda. 3. Si el deudor tampoco manifiesta a qué deuda se imputa, el pago se cumple de la siguiente forma. Los intereses devengados se pagan antes que el capital. Entre varias deudas del capital se pagan la liquida y vencidas. Se pagan las que se han convenido pagar con preferencia. Luego las más onerosas y finalmente las más antiguas. Si todas las deudas son de una misma condición, se pagan todas pro rata. Ajá. Entonces, a continuación vamos a explicar aquí, vamos a explicar la prueba del pago, las pruebas del pago y vamos a explicar la dación en pago. La prueba del pago. La prueba del pago se divide de la siguiente forma. El pago no se presume y se debe ser probado por quien alega su existencia. B. El deudor puede renegarse a pagar si no le entrega un recibo. 3. Los recibos privados no constituyen plena prueba sino una vez transcurrido 30 días. Los recibos públicos, por su parte, sí producen plena prueba. Ok, vamos ahora vamos con la acción en pago. Denominada antiguamente datio prosoluto. Acontece ante la dificultad de cumplir el programa inicial de la obligación. B. Es una modalidad o informe especial de pago, ya que es un acto que requiere necesariamente el consentimiento del acreedor. C. Surge como una forma de dar cumplimiento a las obligaciones o a la obligación a través de una presentación diferente a la inicialmente pautada por voluntad de las partes, acreedor y deudor, o sea, de ambas partes, y que tiene el radical efecto de extinguir las obligaciones. Ok, vamos a continuación ahora con la novación. La novación, modo de extensión de las obligaciones consistente
en la modificar algunos de los elementos fundamentales de la antigua relación, por ejemplo, sujeto, objeto o condiciones esenciales, creando una nueva. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son los siguientes. Debe emplearse la forma exigida por el derecho civil romano. La nueva obligación debe diferir de la antigua en algunos de sus elementos. Hay un límite, el objeto de las obligaciones debe ser el mismo. Debe existir ánimo de novar. Debe existir en forma previa una obligación que hace extinguirse. Ok. Y los elementos del nuevo Ancibi Novi son los siguientes. Significa que la segunda obligación ha de presentar algunas novedades respecto a lo que se refiere de las obligaciones primitivas y puede ser las siguientes, que son novación por cambio de causa, novación por cambio de deudor, novación por cambio de acreedor, novación por cambio de modalidades. Ok. Entidad del objeto. La identidad del objeto es la diferencia entre las antiguas obligaciones y las nuevas en el derecho romano. No puede consistir en que ellas tengan un objeto diferente, cambio de presentación. Intención de novar animus novandi. Se requiere de las partes que tengan en este animus novandi. En caso contrario, se entiende que es la parte al estipular y han querido agregar una nueva obligación a la antigua. Obligaciones antiguas que se extinguen. No importa la clase o la naturaleza de las obligaciones. De que se trate, bastan con que existan legalmente, ya que no pueden extinguirse lo que no existe. Ok. Vamos a continuación entonces con lo que es la compensación. La compensación es un modo de extinguir obligaciones que tiene lugar cuando dos personas son deudoras, la una de la otra, y en cuya virtud ambas deudas se extinguen hasta la concurrencia de la menor. ¿Cuáles son? Están comprendidas los tipos de compensación son los siguientes. Convencional. ¿Cuál es la convencional? La convencional es la que se da cuando tienen lugar de extensión de dos obligaciones recíprocas o consecuencia del acuerdo de las partes, aunque no se den los requisitos exigidos. Judicial. La judicial es aquella en que el juez dicta sentencia cuando así lo haya solicitado una de las partes. Legal. Legal es aquella que se produce por solo el Ministerio de la Ley, tan pronto como aparecen en los créditos compensables lo que se extinguen ixo y jure, dependiendo de la voluntad de las partes. Ok. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos se dividen en A, B, C y D. A. Debe existir crédito entre las mismas personas. B. Ambas deudas deben ser líquidas. C. La presentación de ambas obligaciones deben ser idénticas, salvo en lo que refiere a la cantidad. Ok. Remisión o condonación de la deuda. Es una causa de extensión de las obligaciones en la que el acreedor renuncia de modo gratuito a su derecho de crédito, liberando así el deudor. ¿Cuáles son los tipos? Los tipos están divididos en A y B. A. Por su extensión toda o parcial, según el alcance a todas las deudas o partes de ella. B. Por su forma. Es por su forma que está comprendido en dos partes. La primera, expresa, que cuando se manifiesta mediante una declaración de voluntad. O sea, que llegan a un acuerdo. Y la B son la tácita. Es cuando se deriva de actos que equivocadamente implican la voluntad del acreedor de una renuncia al crédito. La confusión se presenta cuando es una de las mismas personas que se reúnen las cualidades del deudor
y acreedor. Para la misma deuda, la naturaleza jurídica de la confusión radicar en la ilógica que tiene para el derecho que una persona se debe a sí mismo, en los cuales comprenden de dos formas. Los elementos que exista, el que exista en una relación de carácter obligatorio como deuda y acreencias. Que las cualidades del acreedor y deudor se reúnan en un mismo patrimonio. Que la conciliación ocurra entre el acreedor y el deudor principal para hacer posible que no exista la obligación principal. Efectos. 1. La extinción de obligaciones respecto a la cual se hubiese producido la confusión. B. Extingue solo obligaciones principales, sino la confusión que se efectúa en las personas del fiador. 3. Si la obligación es solidaria, la obligación queda extinguida solo por las partes correspondientes al acreedor en cuyas personas se realizó la confusión. Si se trata de la solidaridad activa y en la solidaridad pasiva, las obligaciones son las que extingue por la parte correspondiente el deudor. El deudor, o sea que el deudor, la parte correspondiente del deudor con el cual se realizó la confusión. D. Si la obligación es indivisible, la confusión ocurrida con las personas de uno de los acreedores de uno de los deudores dejan a los otros al derecho de pedir la totalidad de la obligación o de pagarla, salvo a la indemnización al deudor. Ok, la confusión especial está dividida en tres partes. La primera es cuando el fiador sucede en un deudor principal o viceversa. Extingue la fianza solamente. B. Cuando el acreedor solidario sucede a otro acreedor solidario y puede actuar tanto en su nombre como en nombre del causante. De igual forma, puede suceder en caso de ser deudores. C. Cuando un acreedor de una obligación indivisible sucede a otro acreedor indivisible, el sucesor puede exigir el cumplimiento de las obligaciones en el nombre propio o en el del causante. De igual forma sucede con deudores. La pérdida de las cosas de vida es cuando una persona con determinado objeto de la obligación perece o queda fuera de comercio. Estas circunstancias extinguen la obligación siempre que el deudor no haya tenido culpa y tampoco haya incurrido en mora. Efecto de la cosa perdida. La pérdida no es imputable al deudor. La pérdida es imputable al deudor. La transacción es un contrato bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o deudosas. Todas las transacciones presuponen: 1. La existencia de un litigio pendiente o eventual. A falta de litigio, el contrato que las partes denominen transacción podrá ser válido por no ser nunca una transacción. O por otra parte, si el litigio ya no está pendiente, la transacción es nula. La finalidad de prever o poner fin al litigio, pero es una transacción a la cual no se termina o evita litigio sobre la parte de las cuestiones controvertidas. Concesiones recíprocas. Ellos distinguen de la transacción de otras instituciones y no se requiere que exista proporcionalidad entre las conexiones de las partes. Ok. Diferencias entre las transacciones y otras instituciones jurídicas. Caso de tipificación dudosa. Transacción y compromiso. El compromiso arbitral diferente de las transacciones en que, lejos de poner término al litigio o precaverlos, establece normas para proseguirlo.
2. Transacción y renuncia. Desistimientos, hallamientos y convencimientos. Las renuncias, desistimientos, allanamiento y convencimiento. Diferente de la transacción porque se supone una concepción total de una de las partes frente a otra. 3. Transacción y juramento decisorio. Tampoco constituyen la transacción en el hecho de diferir o referir el juramento en juicios, ya que tampoco es un caso existente con concesiones recíprocas de las partes. 4. Transacción y partición. Aun cuando los tipos de ambos actos son diferentes, es perfectamente posible que una participación presuponga o constituya el producto de una transacción. El consentimiento. El consentimiento de diferir admitir las manifestaciones tácticas de voluntad de transistir, y en esta idea se inspiran dos normas legales de carácter interpretivo, que son las siguientes. A. Las transacciones no existen a más de que lo constituye sus objetos. Y B. Las transacciones no se ponen en fin a la diferencia que se han designado. Ok, en la segunda parte de los consentimientos mencionamos que por lo demás la transacción incluso judicial se perfecciona. Capacidad y poder. Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción. Ok, lo que son la prescripción es una figura jurídica mediante la cual simple transcurso del tiempo produce la conciliación de las situaciones de hecho, permitiendo la extinción o adquisición de derechos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos más lo que significa los códigos civil venezolano. Artículo el 1283. El pago puede ser hecho por todas personas que tengan interés en ello. El artículo 1284. La obligación de hacer no se puede cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor cuando éste tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor. El artículo 1290. No puede obligarse al acreedor a recibir una cosa de distinta a la que se le debe, aunque el valor de las cosas ofrecidas sean iguales o aún superior a la de aquella. El artículo 1314. La novación se verifica. 1. Cuando el deudor contrae por su acreedor nueva obligación en sustitución de la sustitución de la cual queda extinguida. 2. Cuando un nuevo deudor se sustituye al anterior, dejando acreedor a este libre de sus obligaciones. 3. Cuando con una fuerza de nueva obligación, un nuevo acreedor se sustituye al interior y quedando libre el deudor para con este. Artículo 1331. Es cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación que extingue las dos deudas de modo en los casos siguientes. Artículo 1332. La compensación se efectúa de derecho de virtud de la ley y aún sin conocimiento de los deudores en momentos mismos de la existencia simultánea de las dos deudas que exigen recíprocamente por las cantidades ocurrentes. Artículo 1342. Es cuando las cualidades del acreedor y el deudor se reúnen en la misma persona y las obligaciones extinguen por confusión. Artículo 1343. La confusión se efectúa en las personas del deudor principal, aprovecha a los fiadores la que se efectúan en las personas del fiador y no envuelve a la extensión de las obligaciones principales. Artículo 1713. La transacción es un contrato por las cuales las partes, mediante son recíprocas concesiones y terminan un legítimo pendiente a que prepaguen y litigio eventual. Artículo 1722. Es igualmente nula la transacción
sobre un litigio que vaya a estar decidido por la sentencia ejecutoriana, si las partes o algunas de ellas no tienen conocimiento de esta sentencia. Artículo 1952. La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el tiempo y bajo de las demás condiciones determinadas por la ley. Y el artículo 1977 son todas las acciones reales que se prescriben por 20 años y las personas por 10 sin que pueda ponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe. Y salvo a disposición contraria de la ley, las acciones que nacen de una ejecutoria se prescribe a los 20 años y el derecho de hacer una de las ejecutivas se prescribe por 10 años. Espero que les haya gustado mi exposición, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.